Fact check inclusivo número 3. Al principio de la historia de la humanidad existía un modelo de prescindencia de la discapacidad, y en la antigüedad clásica existía el submodelo eugenésico, que decía que cuando un chico nacía con discapacidad se lo asesinaba porque representaba una carga para su familia y para la sociedad. Uno de los ejemplos más claros se daba en la sociedad espartana, donde a los menores los arrojaban del monte Taygeto. Como en Fact Check inclusivo no nos privamos de nada, vamos a hacer que nos lo cuente la propia Agustina Palacios, autora del libro El modelo social de la discapacidad, orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante, Agustina. Un trabajo que hice hace varios años, pude distinguir 3 modelos de tratamiento de la discapacidad. El primero lo he denominado modelo de prescindencia. Remontamos a la antigüedad clásica y podemos recordar que a las personas con discapacidad, después de nacer y ser examinadas por un consejo de ancianos, se las despeñaba desde el monte Taygeto, se las dejaba en una vasija para que fueran despedazadas por la fiera. Se las despeñaba en el monte Taygeto y se las dejaba en vasijas para que fueran despedazadas por las fieras, ¿sí? Se ve que las fieras comían en plato. Bueno, cuando Agustina dice recordamos, no está diciendo que lo recordamos porque lo vivimos cuando vivíamos nosotros en la antigua Grecia, porque eso es imposible, pero sí lo recordamos de haberlo escuchado. Yo como peino canas, bueno, peinaba, me acordé de cuando era chico de haberlo escuchado en un sitio, y seguramente en ese lugar lo hemos escuchado varios. Dale al play. Érase una vez un planeta triste y oscuro. Vamos, llévatelo, llévatelo. Érase una vez el hombre. Testimonio contundente. Pero bueno, tanto Agustina como el guionista de Érase una vez el hombre sacan esto de un lado más. A fines del siglo I, principios del siglo II de nuestra era, vivió en Grecia, cuando Grecia era parte del Imperio Romano, un escritor que se llamaba Plutarco, que escribió una serie de relatos que se llamaron Vidas Paralelas. En esos relatos, Plutarco nos contaba un montón de historias y de vidas y de biografías de personajes, pero no de personajes contemporáneos a él. Contaba la historia de Julio César, de Alejandro Magno, de Rómulo o de Remo, de Escipión, de Catón. Y una de las historias que cuenta es la vida de Licurgo, un rey espartano que se supone que había vivido entre el siglo 7 y 9 a.C. Plutarco ni siquiera era espartano, y en esa época Esparta estaba en franca decadencia. En la época que Plutarco escribe, no cuando se supone que vivió Licurgo. Como dije, se supone que Licurgo vivió. No hay ninguna certeza de que Licurgo haya sido un rey de espartano. Tampoco hay ninguna certeza de que esas leyes existieran. De hecho, Plutarco escribe después de entre 800 y 900 años de tradición oral. Imagínate, nosotros jugamos al teléfono descompuesto, 10 personas, y empieza un mensaje y llega cualquier otra. Imagínate cómo puede cambiar un relato de tradición oral a lo largo de 800 a 1000 años, y de Esparta a no me acuerdo qué ciudad de Grecia donde nació el amigo Plutarco. Pero bueno, en definitiva, el relato de que los chicos los tiraban desde el monte Taygeto viene de un cuento escrito hace 1900 años, más o menos, que cuenta una cosa que pasó hace 2900, más o menos. Es decir, base científica de esto, cero. Parecido a lo que decíamos en el fact check número 1, parecido a lo que decíamos en el fact check número 2, y no sé por qué me parece que del número 4 también. Pero bueno, sigamos con este. Aún así puede venir alguien y decir, che, bueno, sabemos que es un cuento, pero vos, ¿cómo sabes que no pasó? Y es que no pasó, porque la prueba científica dice que eso no pasó. Es lo de siempre. Cuando unos relatos enfrentan la ciencia, desaparecen para el que quiere escuchar la explicación científica. Si no quieren escuchar la explicación científica, nos vemos luego. Para el que la quiere, seguimos. Al norte de España existe el yacimiento de Atapuerca, que tiene entre 250 y 500.000 años. Allí está la cima de los huesos, donde se descubrió un lugar de enterramiento. Hubo como una avalancha de lodo y tapó los huesos, entonces se pudieron conservar hasta la actualidad. Se encontraron los restos de
no recuerdo bien, pero unas 20 personas. Pero una de esas personas es una persona que había tenido una malformación durante la gestación y el cerebro le había quedado comprimido. Y nació con la cara de una fisonomía muy particular. No dijeron, un castigo de los dioses, vamos a mandarla a Grecia. Bueno, no sé en qué podrían ir a Grecia desde Atapuerca a Esparta. Pero bueno, no la mandaron a Grecia, no la mataron, no dijeron que era castigo de los dioses, sino que la cuidaron. Además era una persona que claramente tenía discapacidad intelectual porque su cerebro no se había podido desarrollar. No podía caminar y varias cosas más relacionadas con parálisis. Los huesos encontrados corresponden a una mujer de unos 12 a 13 años. Es decir, durante 12, 13 años, toda la tribu la cuidó con amor, le dio de comer, la protegió de las bestias salvajes, no se la dieron en platos para que se la comieran, para que las despedazaran. Y una cosa que no es menor, la enterraron junto al resto de la tribu. Es decir, una persona con discapacidad que vivió entre 250 y 500.000 años era considerada una parte más de la tribu y fue enterrada junto al resto, como todos. En muchos lugares del mundo hay enterramientos de personas con discapacidad, no bebés. El investigador Eric Trinkaus no es abogado, pero bueno, es investigador, igual no sirve lo que descubrió. Encontró un esqueleto de un neandertal, ya no de un homo sapiens, ¿sí? De un homo neandertalensis de 40 años, que era sordo, que le faltaba medio brazo y que era cojo. Lo particular es que el esqueleto corresponde a un hombre de 40 años. Es decir, su tribu lo cuidó y lo ayudó durante 40 años hasta que murió de viejo, y muy viejo para neandertal. No se lo dieron de comer a las fieras. Tampoco iba a cazar mamuts, tampoco seguramente iba al río a buscar agua y venir con 5 litros de agua, pero se supone que ayudaba a cuidar el fuego, ayudaba a cuidar a los chicos, hacía actividades que él podía hacer y con las que se sentía útil. Ni hablar de que no lo mandaban a cazar mamuts porque, claro, como su sordera, el brazo, el coso, era una construcción social neandertalensis, el mamut iba a tener que morirse igual aunque no le pudiera darle el lanzazo. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, como dije, pero vamos directamente a uno que nos va a interesar mucho porque es Esparta. ¿Qué pasaba con los niños que nacían con alguna discapacidad en Esparta? No nos vamos a quedar con Érase una vez el hombre, lamento contradecirlos, pero ahora pasamos de Eric Trinkaus a Debbie Smith. Debbie Smith lamentablemente tampoco es abogada, pero sí es investigadora y investigó los enterramientos en Esparta. Igualmente antes vamos a hacer un apéndice acerca del monte Taygeto, porque es muy interesante. Toda mentira tiene parte de verdad. El monte Taygeto era un lugar de sacrificio para los espartanos, sí lo era. Y era un cadalso, era un lugar donde los condenados a muerte eran ejecutados. En vez de ahorcarlos o fusilarlos, no había fusiles, los tiraban por el monte Taygeto. En cuanto al monte Taygeto como lugar de sacrificio, y esto no me lo estoy inventando yo, esto lo pone James George Fraser en La Rama Dorada, donde nos cuenta que los espartanos creían que Helios, el dios del sol, cruzaba el firmamento conduciendo un carro tirado por 4 caballos. Entonces, una vez al año, los griegos en general agarraban un carro, agarraban 4 pobres caballos y los espartanos lo tiraban por el monte Taygeto, pero los pueblos costeros los tiraban al mar. Costumbre helénica, si queremos llamarla de alguna manera. Y en cuanto a que era un cadalso, a los pies del monte Taygeto, los huesos que se encontraron son de adultos, no son de bebés. Seguramente hayan sido asesinos, delincuentes condenados a muerte, que eran arrojados desde el monte Taygeto. Ningún bebé. Bueno, pero también puede decir que tiraban un bebé, caía en una vasija, venía una fiera, lo despedazaba y se lo llevaba y por eso no hay huesos. Pero no. Debbie Smith analizó las necrópolis, nunca mejor utilizado ese término, espartanas, y hay muchos enterramientos de bebés que nacieron con discapacidad. El que más se destaca es una nena de 8 meses que tenía hidrocefalia, y si encontró los huesos de una bebé de 8 meses con hidrocefalia, significa que sus padres la cuidaron amorosamente durante 8 meses. No se la llevaron a ningún comité de sabios para que la tirara, y si la hubieran escondido no estaría enterrada en las necrópolis. Y así hay varios casos de niños con discapacidad enterrados en las necrópolis. Una cosa muy particular es que se ha encontrado estos huesos junto a unas vasijas globiformes, es decir, son unas vasijas que tienen forma de globo que se usaban como mamadera, tienen restos de leche adentro. En esa época no había mamadera, todo el mundo tomaba la teta, pero estos chicos que tenían dificultad para tomar la teta, los griegos hacían vasijas
para que pudieran tomar la teta, así en forma de tetera, seguramente ahora estoy mostrando algunas. Podríamos seguir viendo casos. Yo estuve personalmente en el yacimiento de Castellón Alto, en Galera, en Granada, al sur de España, donde también hay enterramientos de personas con discapacidad, enterradas como enterraban a todos los de la comunidad, o sea, gente que era parte, no la mandaban a matar a nadie, no pensaban que era un castigo de los dioses, no hay ninguna prueba de eso. Puede ser que haya pasado alguna vez, por supuesto, pero no existía un modelo de prescindencia donde las personas con discapacidad... No. El ser humano cuida a las personas con discapacidad, con mejor o peor fortuna, pero las cuida siempre, antes y ahora. Por lo tanto, podemos afirmar que la afirmación que dice que en la antigüedad clásica funcionaba un modelo de prescindencia y que había un submodelo eugenésico donde se asesinaba a los niños con discapacidad porque iban a representar una carga para su familia y para la sociedad es falsa. Fact check número 3, falso. Y no quiero terminar este fact check sin hacer un humilde desagravio a esas madres y a esos padres espartanos que con tanto amor cuidaron a sus hijos con discapacidad. Que es muy triste que 2000 años vaya a saber con qué fines se los insulta de esa manera. A esos homínidos de Atapuerca que también cuidaron a personas con discapacidad, a esos homo neanderthalensis que también los cuidaban, a las de Castellón Alto, que también cuidaron a sus familiares con discapacidad, y a los que los cuidaron a lo largo de toda la historia de la humanidad, y especialmente a las de ahora.